Bueno, acá estamos. Buenas, vamos a subir. Por alguna razón yo me veo en la cámara totalmente sin ningún tipo de nitidez. Yo no sé si les pasa a ustedes o me pasa a mí nada más. ¿Alguno que me confirme? No se ve claro. Si algo pasó con la webcam, no sé bien qué será. Bueno, no importa, después pasamos la... Algo le habrá pasado. No sé. Bueno, no importa, total. Nos manejamos con audio en todo caso, que como hacemos siempre, total, compartimos pantalla. Bueno, vamos a compartir y vamos a pasar a lo nuestro. Vamos a agrandar acá. Bien. Consultas, preguntas más allá de lo del parcial, que más o menos ahí tuvieron una idea de lo que es, o sea, entra lo que se conoce como parte general de los contratos. Ya les adelanto que el viernes que viene yo no voy a dar clases y queda el tema de efectos, por lo que les queda como tarea. Está el Power cargado, está bastante, digamos, como siempre, aclarados los temas, la forma más sencilla, después ustedes tendrán que terminar de estructurar. Parcial, como les comentaba, parte general. A mí me tocaba efectos, que hubiera sido mi última clase, pero bueno, justamente ese día estoy en tránsito, no estoy en Mar del Plata, así que no la voy a poder dar. No sé si alguno de los compañeros podrá cubrirla, pero en principio yo no la voy a dar, y si no la cubre algún compañero, bueno, saber que efectos va y está resumida en un Power. Bien, cualquier consulta tenemos la plataforma, cualquier consulta sobre el tema tenemos el WhatsApp. Si tienen alguna consulta la van dejando, y si no, mientras tanto vamos avanzando con lo nuestro, que sería esto, ¿no? Sería... Esperen que pongo acá. Ahí. Nosotros nos toca forma y prueba de los contratos. Varias de estas cuestiones las tenemos un poco vistas, varias de estas cuestiones las hemos tratado, ya sea porque en contratos vimos algo, o ya sea porque vimos algo en civil. ¿Por qué civil? Porque bueno, en civil vemos forma, ¿sí? En civil vemos forma de manera generalizada. A nosotros nos toca ver ahora forma de manera particular, digamos, la forma y la prueba de los contratos. Primero, vamos a trabajar un poquito con la forma, ver qué significa hablar de forma en los contratos, y después vamos a pasar un poco a la prueba, cómo probamos los contratos. ¿Bien? Esta primera idea de la presentación, ¿qué forma tienen los contratos verbales? Dice Romina. En realidad los contratos verbales son una clase de contratos, por lo tanto cuando veamos forma, una de las clasificaciones de formas es contratos verbales. Lo que sí vamos a ver es que los contratos verbales, por su poca fuerza de probanza, por eso vemos forma y prueba, por su poca fuerza que tiene a los fines de la prueba, vamos a ver que si bien existe como idea, lo cierto es que claramente no es aconsejable, claramente son un poco los contratos que uno puede probar por medio de una testimonial o por medio de una declaración de las partes, ¿no? Decir, nosotros verbalmente tuvimos este contrato. Pero es una clasificación dentro de las formas. Directamente cuando hablamos de forma en el contrato en particular, esta primera ley, este primer artículo, que es el 969, que es la primera parte, habla de los contratos formales. Recuerden que cuando hablamos de formas, cuando hablamos de la forma, no estamos hablando de formalidad en el sentido de, uno cuando piensa en formalidades, piensa en sellos, piensa en escritura, piensa en escribanos, piensa en oficiales públicos, piensa, digamos, como la forma o la formalidad de un contrato, un acto jurídico, como quería por esa forma, por ese lado. Y en realidad la forma es bastante más sencilla. Me está diciendo lo que Cifuentes
en esta idea, de cómo hay que unir el sujeto con el objeto. Entonces nosotros tenemos sujetos, objeto, forma y causa. ¿Bien? Forma y causa. La causa, bueno, con toda esta discusión, sí es un elemento esencial y no, ya lo hemos charlado, no viene al caso. Pero la forma es lo nuestro. Miren esta diapositiva. Tenemos sujeto por un lado, sujetos que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Y del otro lado tenemos un objeto. Acá yo pongo una vivienda, ¿no? Ponemos una vivienda. Entonces, cuando estas dos partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, me gusta la casa, lo que tenemos que ver ahora es cómo unimos, esto es el acuerdo de voluntades, es el consentimiento, es la oferta y la aceptación, cómo unimos todas estas ideas que ya vinimos viendo, y ahí aparece la forma. ¿Sí? Cuando dos personas consensúan, cuando dos personas se acuerdan, cuando dos personas, uno hace una oferta y la otra la acepta, la ley me dice que en principio, los contratos van a ser formales cuando la ley exige una forma específica para su validez. De lo contrario va a haber nulidad. ¿Sí? Son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Bien, forma, primera parte 969, contratos formales. Hablamos de contratos formales cuando la ley exige una forma para su validez. Y más o menos sin haber transitado demasiado derecho, cuando uno habla de un inmueble, tiene una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de forma, y cuando ya hemos cursado una parte de contratos importante de la primera parte, civil y obligaciones, ustedes se imaginan entonces que esto lo pueden resolver, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que yo compro un inmueble? ¿Cómo se compra? ¿Cuál es la forma de comprar un inmueble? ¿Cómo imaginan que tengo que hacer ahí? Ya estamos de acuerdo. ¿Y ahora? ¿Cuál es la forma que le vamos a dar a este acuerdo? A ver si hay alguno. Escritura pública. ¿Sí? Escritura pública. ¿Por qué? Ya vamos a ver lo que nos dice el artículo con respecto a la escritura pública. Entonces, la forma que la ley me exige para este acto jurídico en particular que estamos viendo en el ejemplo es la escritura pública. ¿Bien? Por lo tanto, van a aparecer en el medio después cuestiones que vamos a ver cuando en el momento de los contratos de compra-venta avancemos con la compra-venta y veamos los boletos de compra-venta, van a aparecer también que muchas veces esta unión de oferta y demanda, de oferta y aceptación con un objeto, un bien inmueble, pero que muchas veces se falla en la forma. ¿Por qué se falla en la forma? Porque se van a cruzar ustedes en su vida profesional con muchos boletos de compra-venta. Y a mí la ley no los pone dentro de la escritura pública, porque el boleto de compra-venta, como veremos, es un acuerdo de parte. No participa ningún oficial público, no tiene las características del instrumento público. Un boleto de compra-venta, yo lo compro acá en la esquina, antes vendían formularios, más fácil hoy, bajo uno por internet y lo completo. Claramente no estamos dando cumplimiento a la forma exigida para su validez. Por eso, que cuando hablamos de forma exigida para su validez, vamos a ver que determinados actos jurídicos, en este caso determinados contratos, piden una forma específica. Y este primer ejemplo me da la forma específica. Ahora bien, también tenemos que partir del principio del 1015, que el principio del 1015 me dice que tenemos libertad de formas. O sea, que si a mí un contrato en particular
no me dice una forma específica, ahí aparece el principio de 1015, que es la libertad de forma. O sea que podemos utilizar las formas que consideremos más convenientes. Siempre y cuando, repetimos, que el contrato en particular no me diga se tiene que hacer de esta forma. Vamos a pasar. Ahora, haciendo un poco de un repaso, vamos a tratar de hacer un repaso sencillo, porque estos son temas que, como dije, ya vimos. Cuando nosotros vamos a los materiales de estudio, en esta parte de la materia, vamos a ir primero a las diferentes formas de manifestar la voluntad. ¿Sí? Que son la manifestación tácita, el silencio o la manifestación de voluntad. Todo civil 1, ¿sí? Todo civil 1. ¿Qué veíamos en aquel momento? Veíamos que cuando hablamos de formas, ya en aquel momento forma del acto jurídico, en este momento forma de los contratos, vamos a ver que hay contratos que se pueden celebrar de forma oral, ¿sí? De forma oral. ¿Y qué validez tienen y qué peso tienen? Bueno, como todos, ¿no? Sin embargo, no podemos, no podemos dejar de nombrar que en algunas situaciones particulares y muy específicas, llámese relaciones laborales, nosotros podemos llegar a aprobar un contrato verbal. Podemos llegar a aprobar un contrato verbal. Necesitaríamos algunas cuestiones más, pero en principio, cuando un empleado que trabaja en negro no tiene demasiada prueba para aportar, por lo menos hace un tiempo, hoy hay muchísimas más pruebas que antes. Porque se trabaja en negro, pero igualmente te mandan WhatsApp. Se trabaja en negro, pero igualmente te ponen a cargo de algunas cosas y las personas se avivan y sacan fotos, llenan una planilla de horarios manuales, las personas sacan fotos. Bueno, porque ya sería otra clase de prueba. Pero antes, cuando no teníamos toda la tecnología y existía la relación de trabajo en negro, tenía bastante fuerza lo que la persona denunciaba y lo que algunos testigos podían llegar a declarar, porque no había un contrato en el medio que pruebe esta relación laboral. Pero fuera de esto, es muy difícil pretender yo, ante la justicia, probar que tenga algún tipo de relación contractual con otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente esta forma de contratar no es aconsejable y en muchos casos ni siquiera tiene validez, más allá de que yo tenga pruebas, ya veremos. Tenemos la forma escrita, tiene mucho más utilidad, brinda más seguridad y ayuda a los contratantes a que las cosas queden bastante claras y establecidas. Después también está la forma de contratar, que decíamos que los contratos nos cruzan todos los días, que nosotros constantemente estamos en situaciones de contratos, aunque no estemos por ahí conscientes o estemos pensando claramente que lo que quiero es contratar, pues lo que quiero es simplemente que una máquina de expendio me dé una cosa, entonces tenemos ejecución de hechos materiales como forma. Después, otra forma de manifestar la voluntad es, por ejemplo, sin equívocos, tomamos un taxi, paramos un colectivo, estamos celebrando el contrato de transporte simplemente levantando la mano. Ambas partes por ahí no están pensando en esta clase de contrato, sino simplemente acá hay un cliente más o acá hay una persona más que necesita ser transportada a algún lado, me pagará para eso. Pero ese simple hecho, y el hecho después de introducir la tarjeta, perfecciona el contrato. Después tenemos la declaración tácita, que es cuando nosotros, por ejemplo, en la fila de supermercado nos presentamos con un carrito de supermercado y no decimos, quiero comprar esto, vengo a aceptarle con este hecho, vengo a aceptar las ofertas que ustedes tenían en góndola. Está claro, nadie pregunta nada, simplemente yo empiezo a bajar los productos y la persona que está en la caja me cobra. ¿Sí? Esto es una declaración tácita. Lo mismo pasa cuando yo me acerco a una boletería y saco un boleto para entrar a un lugar. Lo mismo pasa cuando yo agarro una cosa de un kiosco y simplemente me acerco y pago. Nada más. Está todo más que claro qué es lo que yo quiero realizar. Un contrato de compra-venta estoy realizando. En este caso de bienes.
La libertad de formas que la acabamos de nombrar me dice esto, ¿no? Me dice que, bueno, nosotros podemos utilizar la forma que consideremos conveniente, siempre y cuando la ley no me pide una forma más exigente. La parte interesante de acá, del 284, es después del punto. Después del punto, si ustedes ven, dice, las partes pueden convenir una forma más exigente que las impuestas por ley. ¿Bien? Esto es muy común en los contratos de alquiler. Esto es muy común en los contratos de alquiler. Y no está prohibido que las partes, dice acá, puedan convenir una forma más exigente que las impuestas por ley. ¿Por qué? Porque cuando veamos, creo que lo da Gambini, cuando se vea lo que es el contrato de locación, van a ver que hubo un cambio, y un cambio importante. ¿Sí? Un cambio importante. Que acá lo tenemos establecido en el 1015, que aparece en la diapositiva. ¿Qué me dice el 2015? A diferencia de antes, y está bien que hoy la compañera Romina preguntó con respecto a los contratos horarios, a diferencia de antes, ahora el Código Civil me dice que un contrato de alquiler necesita la forma escrita. Cuando un contrato de alquiler, me dice la ley, se exige o se pide para su validez una forma escrita, me está sacando la forma oral de lado, me está sacando la forma tácita, me está sacando lo que nosotros veíamos recién con declaración tácita o ejecución material de hechos. Es decir, ¿cómo sería que me está sacando esto? Bien. Anteriormente, sin un contrato de por medio, pero cuando las partes realizaban hechos materiales que tenían que ver con la relación contractual o que daban a entender que existía una relación contractual, la ley, tanto la ejecución material de hechos como lo tácito, lo tomaba como válido a los fines de probar un contrato de alquiler. Por lo tanto, si dentro de un contrato vencido había un acuerdo hablado, dame unos meses más porque yo me voy, pero ¿para qué vamos a hacer el contrato si en 2 o 3 meses más me voy? O me quedo unos meses porque la verdad que me aumentó mucho y no lo puedo mantener, o me voy a mudar, o lo que sea. Solía como seguir en la misma relación, ¿no? Las partes seguían ocupando el lugar y el locador entregaba algún recibo y la parte pagaba. Cuando el locador pasaban los meses y esta persona no se iba, porque habían acordado algunos meses, por ejemplo, el locador quería decir, bueno, me tiene que devolver el lugar. Esos hechos materiales, para la ley, habían sido contractuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que como el locador había realizado manifestaciones de voluntad con hechos materiales, o sea, entregando recibos por un precio que pagaba el locador para quedarse en el lugar de un contrato que ya está vencido, la ley anteriormente establecía que existía un contrato oral en esa parte, que era continuación del contrato de alquiler anterior. Esta idea desapareció. Por lo tanto, cuando esto pasaba y el locador quería recuperar la cosa, la persona se podía presentar a la justicia y decir, hay un contrato oral. ¿Por qué? Porque lo charlamos, pero a la vez no solo hay un contrato oral de que yo estoy alquilando, sino que a la vez también hay hechos materiales. Estos son los recibos que a mí me están entregando todos los meses, desde que se venció el contrato.
¿Qué decía la ley entonces? Hay un contrato. Y si hay un contrato, se tiene que regir por la ley de alquiler. Y se tiene que regir por la ley de alquiler, hoy me diría que esa persona tiene el derecho a quedarse 2 años más. Hoy serían 3. ¿Bien? Entonces, para evitar estas circunstancias y estas situaciones de hechos que se solían dar mucho con los alquileres, el artículo 1015, ¿bien? Y volvemos a la primera partecita, acá, cuando en rojo remarcamos que la ley exige una forma para su validez, ¿bien? Y cuando vamos al 1015 me dice que el alquiler necesita forma escrita, que no se van a aceptar los signos inequívocos, no se van a aceptar los hechos materiales y tampoco se va a aceptar tratar de probar que existe un contrato de alquiler de forma oral. Porque la ley ahora es clara. Los contratos de alquileres son por escrito. Y la única forma de probar que estoy alquilando es con un contrato de alquiler. ¿Bien? Se saca esta posibilidad de que las partes luego, cuando pasaba esto, comiencen a disputar y decir, no hay un contrato, no había un contrato, si lo continuamos estos términos, vos me dijiste que me quedo 2 años más, pero no, yo no te dije eso, vos me dijiste 2 meses, bueno, pasaba todo esto. Por eso la pregunta de la compañera al principio está bien, porque no hace mucho tiempo hasta los contratos de locación podían probarse diciendo tuvimos un contrato oral. Y a la vez tuvimos hechos materiales que confirman que estábamos en la situación. Ahora, hoy, si pasaría lo mismo, la ley cambia totalmente y no le daría la razón al locatario. Le diría, usted tiene que entregar la cosa porque tiene un contrato vencido. Y si estuvo pagando en este tiempo, no cumplió con la forma que la ley establece. Por lo tanto, usted no está en una relación contractual de locación. Bien, usted está ocupando un lugar de manera regular. Una ocupación irregular da pie para un desalojo. Bien, entonces, cuando hablamos de forma, por cuestiones como estas, es que es importante saber si la ley me pide una forma o no. ¿Por qué? Porque si la ley me pide una forma y yo no la cumplí, por ahí es una manera que yo tengo de defenderme o una manera de protegerme, sea como yo la quiera plantear. Sin embargo, está claro que dice acá que podemos observar que predomina un sistema consensualista. Cuando vimos la vez pasada este sistema, hablamos de que en todas las relaciones contractuales hoy lo que prima es que las personas se pongan de acuerdo. Por eso desaparece la clasificación de derechos reales y consensuales. No existe más el derecho real que necesitaba que yo te entregue la cosa para que se perfeccione. Hoy el contrato se perfecciona, oferta, aceptación. ¿Bien? Sin embargo, como este sistema consensualista generó situaciones como las mencionadas, porque la podemos aplicar en un sinfín de situaciones, también pasaba con los boletos de compra-venta inmobiliaria, que ya en su momento veremos, podemos decir que para evitar algunos inconvenientes, algunos autores dicen, bueno, tal vez estamos volviendo a un sistema o un neoformalismo, porque, a diferencia de lo que venía pasando, se fueron estableciendo determinadas formas que deben ser cumplidas si yo quiero, primero, darle validez a lo que estoy haciendo, y segundo, después probar. Por eso que forma y prueba van de la mano. Estamos viendo las dos cosas juntas, forma y prueba. Si yo quiero estar dentro de un contrato de locación, necesito cumplir la forma. Y si después tengo alguna situación y le voy a decir a la justicia, yo estoy dentro de una locación, voy a tener que llevar el contrato. Bien, esto es forma y prueba. El artículo 969, cuando lo vemos en conjunto, dice,
Una vez este artículo, cuando avanzamos, vemos que cuando habla de nulidad, me dice que cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contrato que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley de la parte no importa una forma determinada, esta debe constituir solo el medio de prueba de la celebración del contrato. Bien, no, se me está pasando. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Para resumirlo. Miren, pensemos, boleto de compra-venta. Ya dijimos, porque está hecho para eso este artículo. Básicamente está hecho para esa situación. Entre otras parecidas como los autos, o los bienes inmuebles, o los bienes muebles registrables. Cuando yo leo este artículo, lo que tengo que ver es que dice, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, boleto de compraventa. ¿Cuál es el efecto propio de la compraventa? El pago de una cosa, la entrega de otra. Ese es un efecto propio que tiene la compraventa que ya lo veremos. Ahora bien, si este hecho no tiene una sanción de nulidad, porque estamos en un proceso consensualista, pero a la vez ya vimos, porque acá sí, hemos dicho que si queríamos a estas dos personitas que estaban tomando un café que compren la casa, dijimos que necesitamos de una escritura pública. Entonces, por eso acá dice que si no hay sanción de nulidad, porque los efectos propios que quiero comprar y vender se producen igual, eso no es nulo. Pero lo que sí está claro, que ese boleto de compra-venta no me sirve para decir yo tengo un dominio de esta cosa. No me sirve para decir esto es mío en los efectos dominales, porque un boleto de compra-venta no figura cuando yo voy a sacar un informe de dominio. ¿Bien? Entonces el artículo dice, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. ¿Qué me dice esta parte? No van a quedar concluidos, no se van a perfeccionar con esta idea de que yo te quiero transmitir un dominio, porque la ley me dice que para transmitir un dominio yo necesito un instrumento público, y con un boleto de compra-venta no te estoy dando un instrumento público. Entonces aparece la coma. ¿Bien? Y la coma me dice, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Y acá, Romina pregunta si es un acuerdo parcial. No, es un acuerdo, digamos, es un contrato que tiene plena validez en cuanto a las partes, ningún tipo de validez con respecto a terceros, porque claramente un boleto de compraventa no puede afectar a ningún tercero de ninguna categoría, no es oponible a terceros. Pero sí es un contrato que ya está cumplimentado. ¿Por qué? Porque no quedan cosas para cumplimentar. Puede ser que haya cuotas, lo que no quiere decir que el contrato no esté perfeccionado. Yo cuando compro una cosa en cuotas en alguna casa de electrodomésticos, al momento que me entregan la cosa y yo me la llevo, el contrato está perfeccionado. Lo demás son obligaciones a cumplir. Santiago pregunta si sería de formalidad relativa. No. En este caso, no.
Vamos a ver por qué. Porque esta es una formalidad absoluta. What solemnitatem, que es la que sigue. Y existe esta categoría, pero no es justamente el ejemplo. Por eso aparece la coma. Volvemos. Si no se otorgó el instrumento previsto, pero vale como contrato ¿en qué? En que las partes se obligan a cumplir con la formalidad. ¿Qué significa se obligan a cumplir con la formalidad? Se obligan a escriturar. Las partes que participaron de esa operación asumen, de acuerdo a este artículo, por más que no lo hayan asumido en el contrato, porque recuerden que por eso están las números supletorias, asumen la obligación de escriturar. Que puede ser una obligación que se cumpla con el simple hecho de que las partes después se junten y vayan a un lugar, como una escribanía, a celebrar la formalidad que no se hizo. O puede pasar que no lo hagan, pero habilita a la otra parte a hacer el juicio de escrituración. ¿Bien? Por eso dice acá que va a servir como un medio de prueba de la celebración del contrato. Entonces, cuando hablamos de contratos formales, hablamos de la forma. Cuando hablamos de forma, hablamos de una forma específica. A veces me lo pide la ley de contrato de alquiler, que me dice escrita para que yo pueda aprobar. No vengamos con orales y demás, porque no. Pero también cuando hablamos de contratos formales, y hagamos otra clasificación, y en este ejemplo, para que se entienda todo lo que dice este artículo, piensen en el boleto, que tiene plena validez, pero que no se cumple con lo que me pide la ley, porque no estoy cumpliendo con la escritura pública, lo que no quiere decir que sea nulo, lo que sí quiere decir que las partes se están comprometiendo a hacer lo que es el instrumento previsto, en este caso escritura, y en el caso de que una de las partes no lo quiere hacer, habilita a la otra a que haga un juicio, porque es un contrato perfecto en el sentido de una compra-venta. ¿Bien? Sistema consensualista. Y acá lo que preguntábamos recién, lo que charlamos recién, que hay diferentes clases de formalidades en los contratos. Y están los contratos que tienen formas absolutas y formas relativas. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando hablamos de formas solemnes, absolutas y relativas, tiene que ver con el incumplimiento trae aparejada, en el caso de la nulidad. Esperen porque... Sí. Bien. ¿Quién preguntó? Porque yo capaz le contesté mal. Preguntó Santiago, ¿no? Yo pregunté, doctor. Usted estaba preguntando si el boleto de compraventa específica era una nulidad relativa. Claro. Una formalidad relativa. Sí, de formalidad relativa vendría. Va, De pregunté formalidad eso. relativa. Está bien. Bien. Sí, está bien lo que dijo. Porque, Yo no, me por lo que dice. fui directamente a la compraventa. Está bien lo que dijo. Está bien lo que dijo. ¿Sí? Porque acá justamente está el ejemplo. Está bien. Yo le entendí mal la pregunta. Acá cuando vemos formas absolutas y relativas. ¿Bien? Y lo que dijo recién, volvemos acá. Cuando dice cuando no se entregó el instrumento previsto, ¿sí? Como Romina preguntaba un acuerdo parcial, y como hablaba de una formalidad relativa, la formalidad relativa, me paso ahora de nuevo, acarrea nulidades relativas. Por eso que me fui a las nulidades y no a las formalidades. Pero está bien, es una formalidad relativa y está muy bien la pregunta. Entonces lo resumimos. Las formas solemnes son absolutas o relativas. ¿Cuál es una forma solemne absoluta? Ya la vimos, ¿sí? Que son aquellos que necesitan de una, por ejemplo, escritura pública, la omisión privada de los efectos del acto, donación. La donación ya la tengo que hacer por escritura pública. No puedo bajar un contrato por internet y hacer una donación. No va a tener ningún tipo de validez. Ni siquiera va a valer
a diferencia de la nulidad relativa, y justamente para el 1018, ni siquiera va a valer como una idea, bueno, en realidad ahora vamos a ir a cumplir con la forma, no tuvimos tiempo, no tiene validez. Bien, no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? ¿Y por qué lo otro sí? Bueno, ¿qué tema? Complejo. En el caso de la donación, imaginen que hay una donación que no cumple con el requisito de forma establecido, no se hace por medio de una escritura pública. Y sí se hace por medio de un instrumento privado. ¿Sí? Decimos, en un instrumento privado de parte, yo le dono esto a mi sobrino, le dono esto a un amigo y le dono esto a otro. No tiene validez. Si la persona, el donante fallece, obviamente tampoco va a tener validez y esas personas no van a poder decir quiero que se cumpla con lo que era la voluntad de la parte que nos donó. Pero miren qué diferente que es cuando se da el caso del 1018, que es un instrumento previsto, y en este caso, ¿sí? si la ley no establece esta nulidad absoluta, es porque vio que había que buscarle una salida a todas las situaciones que existían con los boletos de compraventa. Entonces, en este caso, si por ejemplo fallece la persona que vendió, la persona va a tener derecho a titular igualmente y va a poder ir contra los herederos. En este caso, no hay una nulidad en el sentido de que no tiene ningún tipo de efecto o de posibilidad de subsanarse. La fuerza que tiene en este caso no cumplir con la forma en la donación no es la misma que tiene con no cumplir con la forma en la compraventa y el derecho de dominio. Bien, por eso aparece forma solemne, absoluta y relativa. Cuando estudian formas, vamos para atrás un poquito. El meollo de la cuestión va a estar dado en el 969 y en esta clasificación. ¿Bien? Digo, para serles claros, cuando hablamos de estos temas, y ustedes en qué tienen que hacer foco. El ¿Cómo artículo dijo, profesor? 1017, ¿sí? ¿Cómo dijo que en qué tenemos que hacer en enfocarnos a la hora de estudiar este tema? En estos dos, cuando hablamos de contratos formales, saber claramente qué significa forma, saber claramente cuándo es pedida a los fines probatorios, por ejemplo, el alquiler, y otras veces no son pedidos a los fines probatorios, sino que son pedidos a los fines de su validez. Entonces ahí la dividimos en formales, absolutos y relativos. Dentro de la forma, estamos frente a la forma, la flechita del costado me dice, bueno, que hay algunas formas que simplemente se piden para que yo pueda probar que estoy dentro de esa relación, un alquiler. Pero hay otros contratos formales, que son las formas solemnes, que ya no tiene que ver que yo quiero probar una situación. Lo que tiene que ver es con la validez. Por eso que está dividido en aquellos contratos que la forma es a los fines de la prueba y aquellos contratos que la forma es a los fines de la validez. Esa es la división que tienen que hacer. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. También cuando hablamos de contratos que necesitan forma solemne, en este caso va a aparecer la escritura pública. Y acá el 1017 me da una clasificación que también es bueno que la recuerden, porque dentro de las formas que me dicen, no, bueno, por algunas formas, como las formas solemnes, que si no se cumple con la escritura pública, no tiene validez, lo pueden responder ustedes. Yo les tengo que decir, está bien. Por ejemplo, y ahí, el por ejemplo, para poder avanzar, ahí tiene un temita de conexión, por eso frené.
Les decía, el por ejemplo, para poder avanzar, me lo va a dar el 1017. Entonces ustedes me dicen, mire, hay formas que tienen que ver con la validez y otras que tienen que ver con la prueba. Dentro de la validez están las formas solemnes. Para la donación, por ejemplo, necesitamos escritura pública. Listo, ya tenemos un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo más me puede dar? El inciso A me nombra todo lo que tiene que ver con inmuebles y derechos reales. Me dice los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Modificación es si, por ejemplo, el bien está embargado. Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca sobre el inmueble por escritura pública. Si hay extinción de derechos reales sobre los inmuebles, de nuevo una escritura para quitar, por ejemplo, la hipoteca. O también los contratos que tienen por escrito derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Por lo tanto, sean derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, por ejemplo, en un juicio, y queremos liquidar ese asunto antes que se resuelva por la justicia, pero más o menos tenemos una idea ya de la situación, podemos solicitar, y para hacer ese acuerdo hay que hacerlo sí o sí por escritura, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública, compra-venta con hipoteca, y los demás contratos que, por acuerdo de parte o disposición de ley, deben ser otorgados en escritura pública. ¿Bien? Cuando dice los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de ley, acá me vuelvo al 284. La última partecita del 284 dice: las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por ley. Ya habíamos quedado, después habíamos avanzado con el 1015. Les comentaba que el alquiler, por ejemplo, lo único que me pide es la forma escrita. Nada más. Si yo tengo forma escrita en el alquiler, después lo demás me la da la ley de alquiler. Yo puedo hacer un contrato de alquiler que diga te alquilo tal propiedad por este precio y es perfectamente válido. Pero no le puso el plazo. No importa. La ley de alquileres es ley de orden público, no podemos pasarle por el costado, y a la vez es una norma supletoria. Por lo que, por más que no esté escrito en el contrato, ya sabemos que es por 3 años. Y si le ponemos un plazo menor, también es por 3 años. Entonces, con la forma escrita yo estaría cumplimentando lo que la ley me pide. Sin embargo, la última partecita del 284 me dice las partes pueden convenir una forma más exigente. Y es lo que nosotros vemos que pasa en la práctica con los alquileres. Nosotros aparecen las garantías de pago, cosa que la ley en cuanto a la forma no me pide. Aparecen las certificaciones de firma en los contratos, cosa que la ley en ningún momento me pide que certifiquemos la firma frente a escribano. Muchas veces pasan los sellados de banco para darle fecha cierta, cosa que la ley tampoco me está pidiendo. Si me pide hoy, la ley nueva, la declaración ante AFIP de los contratos, pero va por otro lado. Entonces, si yo acuerdo que voy a certificar las firmas, si yo acuerdo que voy a poner garantía en el caso de que no se pague, si yo acuerdo que voy a pagar algunos timbrados a los fines de tener fecha cierta del contrato, por ejemplo, la ley no me lo prohíbe. ¿Sí? Si yo acuerdo eso, no puedo después no cumplirlo. ¿Estamos? Entonces, en algunos contratos, es muy común en el de alquiler, que se usen formas más exigentes que la ley me pide, porque la ley me pide que el contrato sea por escrito, nada más. Nada más. Nosotros en la práctica vamos a ver cuántas cosas se le suman a los contratos de alquiler. Entonces, esa es la última partecita del 284. Si las partes se acuerdan más cosas, está perfecto. ¿Bien? Acá, prueba de los contratos. Son dos cuestiones diferentes. ¿Sí? La prueba son los medios para demostrar la existencia del contrato. La forma hace la manifestación de la voluntad como requisito de formación. Entonces, si una pregunta, ¿qué es la forma y qué es la prueba? Es esto.
Uno tiene que ver el comunismo en la voluntad del sujeto-objeto, que era la forma que me decía Cifuentes, ese concepto, en la forma de la amalgama, en lo que aglutina objeto con sujeto, eso es la forma. Ahora la prueba son los medios para demostrar la existencia del contrato. En este caso, en 1015 me dice que yo pruebo el contrato por escrito, nada más, el de alquiler. En cuanto a la prueba, no vamos a avanzar demasiado más que esta clasificación y lo que vamos a ver acá, porque después todo en materia de derecho procesal civil. Por eso que nosotros vamos a ver lo que dice un poco el artículo del código. Dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios exactos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, razonable convicción, materia procesal, sana crítica, palabras que van a ver en procesal, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Entonces, sí debemos saber que la primera partecita de 1019 es amplia. Me dice, los contratos pueden ser probados por todos los medios actos para probar o para generar una convicción en los jueces o en aquellos que vayan a resolver. Pero también podemos ver que es más fácil si yo tengo un instrumento público, yo tengo un instrumento privado, es una clasificación, hay instrumentos particulares firmados y no firmados, hay libros y registros contables, correspondencia, etc. ¿Cuáles son los modos de prueba que es materia procesal? Bien, medios de prueba. Yo puedo probar con lo que tengo para probar. Yo que tengo un instrumento público lo uso, tengo un instrumento privado lo uso, tengo un instrumento particular lo uso. Tengo, en este caso, correspondencia de cualquier medio empleado, tengo charlas de WhatsApp, lo uso, tengo mails, lo uso. Ahora bien, ¿cómo lo introduzco al proceso? Es lo que se conoce como modos de prueba. Medios de prueba es con lo que yo cuento. Ahora, modos de prueba es como yo las voy a presentar al proceso. Por lo tanto, yo en el proceso voy a decir que si tengo un contrato de alquiler, va a ser una documental. ¿Sí? Entonces, en la parte de la prueba, voy a decir prueba documental, contrato de alquiler firmado por las partes. Confesional es la declaración que hacen las partes del proceso. Entonces, el inquilino va a decir una cosa y el locador va a decir otra. Esa se llama confesional. ¿Qué tengo yo? Una charla de WhatsApp. ¿Qué tengo yo? Un mail. ¿Cómo la tengo que introducir? De esta forma. Después tengo periciales. También. Tengo un contrato de alquiler en la que una de las partes dice, esa no es mi firma. Me trucharon la firma. Yo nunca me comprometí a esto. Entonces, si yo quiero que un perito vea esa firma, media pericial. Después vienen las presunciones legales o judiciales y otros medios de prueba. Las presunciones legales o judiciales, hago un pequeño paréntesis acá, porque hay que tomarlas con pinzas, pero la verdad que han crecido y están buenas. Hay un principio del derecho que dice que un conjunto de presunciones hace una prueba. Porque uno en el derecho puede presumir muchas cosas, pero uno tiene que probar. ¿Sí? Y si todas esas presunciones uno las arma bien, puede llegar a formar una prueba. Pero no sabemos. Podemos a veces convencer o a veces no convencer. Piensen, por ejemplo, en un robo, ¿no? Entonces nosotros veíamos, antes de que nos íbamos de casa, veíamos que había dos personas que daban vuelta por casa y no la conocíamos. Después resulta que un vecino vio que dos personas iban de acá vestidas con tal campera y tal. Y otros dos nos dicen que, no, sí, esos son los muchachos de allá que andan robando por todo el barrio. Mientras yo no tenga algo más concreto, por ejemplo, un allanamiento donde encuentre mis cosas, esas son todas presunciones. Y en cualquier ámbito del derecho existen las presunciones. También existen las presunciones en los contratos.
mucho más en los contratos del consumo. Existen presunciones. Sin embargo, sepan que la presunción como tal tiene una fuerza, digamos, probatoria mucho más leve que una pericial confesional, documental o testimonial. Bien, y esto es prueba, y esto es forma. Un repaso de contratos, un repaso de civil, un repaso de lo que ya vimos y una clasificación. No tiene mucha más complejidad el tema. Si tiene alguna duda, pregunta, si no, es esto. Nos queda efectos nada más. Ya les dije que lo van a tener que chumbear. Romina, diga, Romina. Habilite el micrófono si quiere, más cómodo. En cuanto a los objetos. Sí. Ah, no se agarramos. En cuanto a los objetos. Bueno, dígame. Estamos acá en los objetos, ¿no? Bien. La pregunta que puede surgir en el objeto se la va a dar el Código Civil. Sí, sí, claramente que alcanza. Lo que sí, que con cada una de estas palabras, siempre está bueno que usted lo piense con un ejemplo. Entonces, determinado, son estos granos de arena que tengo, estos granos acá, de cosecha, determinable la cosecha que voy a tener, pero que yo te aviso que va a estar posible, que esté dentro de las posibilidades, tanto las posibilidades físicas, materiales, morales y demás, siempre con un ejemplo, pero claramente que alcanza, ¿sí? ¿Sí? Dentro de los temas, sí. Eh, un tema que seguramente creo que lo da Gambini, es todo lo que... Porque él da una parte, me recuerda... No, pero está bien, inmediato es otra cosa, sí. No, pero es la clasificación del código es lo que uno básicamente pregunta. Así que está bien la pregunta, pero lo que preguntamos es la clasificación del código. Bien. Todo lo que tiene que ver con la conversión del contrato, que es lo que pregunta muchas veces, que también pregunta en lengua de clase, saques esa duda porque suele preguntar. Y también en Cataldo, bueno, todo lo que es la parte de ineficacia, ¿no? Él deja un trabajo sobre ineficacia y ese trabajo que él deja sobre ineficacia, todo. Cortito, fue bueno. ¿Se los cargó ya? ¿No se los dio? Les pregunto, aprovechando que estamos acá. ¿Lo de ineficacia ya se lo pasó? Sí. Bueno, buenísimo. Se lo resumió bastante, fue una cosa que escribió él, así que está bueno. Ahora bien, es un resumen y es Cataldo. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo tienen que tener recontravisto. Si les queda corto, vayan a los libros. Pero a mí me parece que tiene que andar, porque él va a preguntar de ineficacia. Si le toca a él oral o escrito, es así. Entonces, a veces cuando estamos hablando de ineficacia, yo digo, bueno, pero no tiene que tener complicaciones, porque mucho de ineficacia, yo siempre pienso en lo mismo, ya lo vimos en civil, digo yo, y sin embargo vuelve a haber problemas con ineficacia. Entonces, traten de no pifiar ahí, porque es un tema que ya lo vimos en civil, es un tema que ahora lo vemos un poquito más específico, pero no mucho más específico. ¿Sí? Entonces llego, dígame la diferencia entre rescisión, revocación y resolución con los efectos. Y se hacen un matete. Claro, las tres son media parecidas, pero las tres son diferentes. ¿Bien? Entonces, una pregunta es, diferencia en medio de rescisión, resolución de revocación.
con los efectos, ¿no? Y ahí estamos complicados. Y yo digo, bueno, está en ese resumen de 10 hojas que dio Cataldo, no pifien ahí. Como para dar alguna idea de estudio. Después en el objeto, bueno, es eso. Si me quieren preguntar algo más, estoy acá atento. Si no, ya casi que nos vemos para el parcial. Recuerden estudiar efectos porque va y está el power y queda abierta siempre la posibilidad de que hagan preguntas. Los efectos del contrato, si ustedes van a la parte de, digamos, del material de estudio, van a ver que los efectos del contrato aparecen, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros vemos civil, vemos los efectos del acto jurídico, que el acto jurídico es amplio, pero como estamos en contrato, vemos los efectos del contrato en forma particular, y aparecen los terceros, ¿sí? Y aparece el efecto relativo, y aparece la idea de partes, y aparece la idea de las obligaciones que surgen, pero es una cosa más específica de lo que ustedes en algún momento ya vieron, porque el esqueleto del efecto del contrato es el esqueleto en realidad viene de los efectos propios del acto jurídico. Bien, cuando nosotros vimos efectos de los actos jurídicos en civil, que apareció esta idea de, bueno, el acto jurídico ¿a quién afecta? Y afecta a las partes. Bueno, ¿y qué son las partes? Son las que asumen las obligaciones. Bien, ¿y a quién más puede afectar un contrato? Puede afectar a terceros, y bueno, y podría afectar a esa idea. Y eso es lo que está ahí en lo que está cargado. Pero ya digo, son temas que no son ultra novedosos, lo mismo que lo que acabamos de ver. El contrato tiene esa ventaja en la primera parte de contratos, que tiene que tomar las cuestiones generales, que ustedes ya vieron, en civil y obligaciones, y lo pasamos a contratos. Después sí, la segunda parte, que son contratos específicos, ahí sí es todo totalmente novedoso. ¿Sí? Pero no, en esta primera parte son cuestiones que en varios casos ustedes ya la han ido tocando. Hoy vimos forma oral, forma escrita, todo es forma de los artículos que vimos en civil. Así que acá tienen que andar también sin mucha complicación. Tiene esta ventaja en la primera parte de contratos, que no son temas que salvo cuando recién empezamos clasificación de los contratos, más algunas cuestiones que hacen a lo específico, después ya empezamos un poco a hablar de lo que ya vimos en algún momento, pero de forma específica en los contratos. ¿Sí? Así que me da la sensación que ya hay un esqueleto de esto, que ustedes tienen como una idea de los temas que vamos viendo. Una idea, claramente. Si no supieran todo, no estaríamos acá. Pero tienen que andar bien, con un estudio a conciencia, no tendrían que tener muchas complicaciones. Aprovechen el WhatsApp y aprovechen los medios de comunicación que ahora tenemos. Así que bueno, como no veo más preguntas, los veo en la próxima. Voy a checar acá el chat. Nos vemos Gracias, en la profe. próxima. Buenas noches. Adiós, que anden bien.